Los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo o gobernanza ESG o ESG son un conjunto de reglas a seguir a la hora de tomar decisiones empresariales. Hoy queremos generar un foro de debate aquí en Grupo Mercados, gracias a nuestros amigos de Naturgy. Está con nosotros Nuria Rodríguez, que es directora de Medio Ambiente y RSC de Naturgy. Hola, Nuria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nos acompaña Charles Castro Lampón y es responsable de evaluación y medición de impacto social de ECODES. Hola, Charles, muy buenas. Buenas tardes. Y está Gregorio García López de la Osa, que es doctor en Innovación Tecnológica y de Edificación, es responsable de proyectos de tecnologías innovadoras por la UPM y de Cambio Climático. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pongámonos en los criterios ambientales. ¿Quién pone al día estos listados de los que estábamos hablando? Nuria, por ejemplo. Pues mira, yo diría que todos los grupos de interés, desde empezando por reguladores, ¿no?, como es la Unión Europea, con los estándares que está desarrollando cada vez más, requiriendo información no financiera, desde los consumidores, que cada vez demandan más información de productos y servicios, con qué huella salen al mercado, son verdes, no son verdes, etcétera, hasta los proveedores, que evidentemente nosotros también exigimos un compromiso con los términos de ESG. En definitiva, todos los grupos de interés, cada uno en su área de influencia, están impulsando, ¿no?, y están procurando que las empresas cada vez más adaptemos esos criterios a nuestra estrategia, productos y servicios. Desde ECODES, ¿qué nos podéis añadir? Bueno, yo creo que lo que ha comentado Nuria es fundamental. Es decir, yo creo que estamos moviendo hacia una economía de los grupos de interés que realmente se está teniendo en cuenta la perspectiva de todos los grupos de interés a la hora de analizar el impacto que genera una empresa. Y luego yo también haría como una división entre la información que utilizan los inversores institucionales para de alguna manera tomar decisiones de inversión, que ahí se suelen apoyar en empresas que de alguna manera pues proveen al mercado de información de datos ESG, como puede ser un Vigeo Eiris o un Sustainalytics. Y luego hay empresas nuevas tipo Clarity AI que de alguna manera pues utilizan Big Data para proveer de información a los inversores. Pero yo creo que solo tener en cuenta la perspectiva de los inversores pierde mucho de la capacidad transformativa de la ESG. Y ahí es donde, como decía Nuria, que realmente las empresas también pueden utilizar esta información para transformar su método de gestión interna. Y en cuanto a la formación, Goyo, desde las universidades y desde proyectos importantes que se realizan, ¿también se tienen en cuenta estos criterios? Cada vez más, cada vez más. Yo creo que esto es una cuestión de ir educando a la sociedad, ¿no? De que nos vayamos concienciando, quizás sería más concreto, ¿no?, el término, en cuanto a que esto es bueno para todos, ¿no? Es decir, el incrementar la conciencia social, la conciencia medioambiental, de toda la actuación de la sociedad en general, y concretamente aquí hablamos de las empresas, pues es bueno y es positivo para todos. Yo creo que va en ese camino. Claro, aquí hay conceptos ligados a la responsabilidad social, a la sostenibilidad, a la economía circular, como contábamos, medio ambiente. Les pregunto, Charles, por ejemplo, ¿puede haber proyectos que, siendo positivos en uno de estos temas, tengan alguna carga negativa en otro? Y en ese caso, ¿qué podríamos hacer? Ocurre mucho a veces eso que pues hay determinadas empresas que realmente tienen muy trabajado el ámbito ambiental, por ejemplo, y sin embargo toda la parte de gestión ética y de condiciones laborales lo tienen menos analizado y cuidado. Entonces yo creo que ahí, yo creo que la Unión Europea de alguna manera nos ha enseñado el camino de la forma que ha diseñado la taxonomía de qué actividades se pueden considerar sostenibles o no. Entonces ahí, además de cumplir con una serie de criterios ambientales, también obligan a cumplir unos mínimos umbrales de gestión ética y de condiciones laborales. Entonces ahí, desde luego que ocurre y a veces ahí está como una división entre impactos ambientales y sociales, pero cada vez más nos damos cuenta de que es necesario también pues incorporar ámbitos que cubren todos los distintos ámbitos de impacto, desde lo ambiental a lo social y al el gobierno corporativo. ¿Goyo?
Yo he entendido la pregunta de manera diferente, ¿no? Si hay un proyecto en el que nos podamos embarcar, que sea bueno en una dirección y malo en otra, ¿no? Yo creo que eso no es posible, ¿no? En principio no se me ocurren muchas posibilidades de que haya un proyecto que sea positivo en un criterio y negativo en otro, ¿no? O que se produzca esa dicotomía. En cualquier caso, dice, ¿qué podemos hacer? Pues elegir otro. Es sencillo, ¿no? Yo diría que eso es el sentido común. Nuria, imagino que ustedes en vuestro día a día en Naturgy también tendréis esa dicotomía, ¿no? ¿Cómo se solventa esto? Pues mira, lo estamos viendo, por ejemplo, con los proyectos de energías renovables, ¿no? Está habiendo cada vez más contestación social en cuanto a cómo se desarrollan, ¿no? En aquellas zonas, sobre todo más despobladas, y que están empezando a haber pues, perjuicios, ¿no? en el desarrollo de estos parques. Por tanto, si no tenemos en cuenta y no contemplamos la componente social, ¿no? De cómo afecta ese proyecto dentro del contexto donde se va a ubicar y cómo se integra de una manera armoniosa dentro del ecosistema en el que va a estar, pues nos estaremos equivocando en el planteamiento, ¿no? Porque está claro que medioambientalmente será muy positivo, pero socialmente tendrá un impacto negativo. Por tanto, tenemos que abordar el proyecto desde una visión 360, donde se combinen todos los intereses y confluyan, ¿no? en que ese proyecto sea sostenible desde todos los puntos de vista. Veo que están más o menos todos de acuerdo en ello. ¿Hay algún matiz? Cuando dices, Nuria, disculpa, que sea negativo socialmente, ¿te refieres a que genere una opinión o a que el impacto sobre la sociedad sea negativo? No lo he entendido bien. Bueno, lo que estamos viendo, por ejemplo, en ciertos proyectos es que hay una resistencia o una negativa, ¿no? de los colectivos, de las comunidades locales, a que se desarrolle en su territorio pues, un parque eólico o una planta fotovoltaica, ¿no? Está claro que a la hora de desarrollar ese proyecto lo que tenemos que tener muy presentes antes en el diseño, desde el principio de todo, es cuál va a ser la mejor ubicación, tener en cuenta las sensibilidades y las externalidades que pueda afectar en esa zona y, por tanto, tener en cuenta esas demandas sociales desde el principio del proyecto, ¿no? Porque está claro que si hay resistencia vecinal, bueno, pues ya hay proyectos encima de la mesa que se están demorando en la tramitación porque efectivamente pues hay muchas alegaciones, ¿no? a que se hagan esos proyectos. En Ecodesal... Sí, dime, Goyo, dime. No, decía que quizás una labor de concienciación o una labor de hacer hincapié en los efectos positivos, ¿no? Por encima de los negativos. Yo creo que sería mejor tú que nadie para contestar a esto, ¿no? Pero que en ocasiones os puede permitir darle la vuelta a esa opinión negativa social, ¿no? Entre los medios y las empresas, imagino, y las asociaciones debemos colaborar a ello, ¿no? Entiendo, Nuria. Sí. Absolutamente, es decir, por parte de las empresas tenemos que tener en cuenta pues, ese impacto global, ¿no? Tanto ambiental como social. Por parte de los ciudadanos nos tenemos que concienciar también de que tenemos que hacer, ¿no? un esfuerzo para que sea posible, ¿no? este desarrollo sostenible, ¿no? Y como dicen los ingleses, ¿no? Not in my backyard. Bueno, pues si no va a ser en my backyard, pues difícilmente vamos a poder hacer esta transición energética, ¿no? Entonces, bueno, dentro de ese sacrificio, pues tenemos que intentar compensar, bueno, pues a esas comunidades locales para que vean realmente un beneficio neto positivo, ¿no? Claro. Imagino que a CODES también les ocurre esto, ¿no? Que a veces hay, cuando entran en foros de debate de este tipo, cuando se habla de empresas y de inversiones, ese debate también se genera entre parte de la sociedad y parte de las entidades, ¿no? Sí, desde luego. Yo creo que es importante no perder de vista ninguno de los ámbitos de impacto social, ambiental y de buen gobierno, que yo creo que es más común de lo que pensamos, de que se genera una empresa que genera realmente beneficios en un ámbito, y voy al ejemplo, que puedes tener una empresa que genera una nueva tecnología que va a reducir emisiones de CO2, pero si no paga un salario digno a sus empleados, si de alguna manera no asegura que toda la cadena de proveedores de alguna manera aplica también mínimos umbrales sociales, éticos y de laborales, entonces de alguna manera pues sigues teniendo su beneficio a nivel ambiental, pero desde luego han perdido de vista que realmente tenemos que pensar en una empresa dentro de
de un sistema más global y sistémico, es decir, tenemos que asegurar que cumplimos con límites ambientales, pero también cumplimos con determinados umbrales sociales. Al hilo de esta cuestión, Goyo, quería consultaros, cualquier empresa de cualquier sector puede apostar por mejorar, por ejemplo, en cuanto a eficiencia energética o en cuanto a ser menos contaminantes. Incluso puede haber empresas de mucho consumo de energía que pidan, en este caso universidades, ¿no?, asesoramiento para mejorar, partiendo de muy allá, intentar acercarse al máximo a lo que sería el óptimo, ¿no? Absolutamente. Toda situación es perfectible, ¿no? Y toda empresa puede mejorar su posición en cuanto a criterios ASG, sin duda ninguna, ¿no? Incluso los que son, o incluso te diría con más razón, los que más separados están del objetivo, porque tienen mayor margen de mejora, ¿no? Y luego yo querría poner aquí un puntito de optimismo, ¿no?, en el sentido de que la técnica del futuro nos tiene que permitir mejorar absolutamente todos los procesos, ¿no? Y es decir, habrá cosas ahora mismo que estén en un estadio un poquito más pequeño, más de nacimiento, más potencial, que en el futuro permitan pues cambiar radicalmente otras cuestiones que ahora mismo son insoslayables, ¿no? O no se pueden superar fácilmente. Nuria, en este aspecto, cualquier empresa, grandes, pequeñas, medianas, ustedes trabajan con muchas, habrán experimentado esto, ¿no?, la vocación de mejora y de eficiencia energética y también de tecnología, ¿no? Sí, absolutamente. La eficiencia energética es uno de los pilares básicos para llegar a ese futuro 2050 sin emisiones, ¿no? La mejor energía es la que no se consume, ¿no? Pues bueno, en esa línea tenemos que ser todos eficientes y cada vez tanto los aparatos como las nuevas energías son cada vez más eficientes, ¿no? La tecnología en ese sentido va a ser la clave para conseguir los objetivos, ¿no? Y está claro que en el mundo de la energía, pues el hidrógeno verde, los gases renovables, etcétera, van a ser claves también para ayudar a la descarbonización total, ¿no?, de todos los usos energéticos. Por tanto, tecnología y eficiencia energética van absolutamente de la mano. Antes apuntaban comunidades locales, sociedad, podemos pensar, podemos debatir en los medios. Charles, seguramente la mayoría de países occidentales de nuestro entorno están concienciados de la misma manera que nosotros, ¿no? Es decir, que hay que explicar que esta rueda en la que estamos inmersos la estamos empujando muchos, empresas, entidades y países, ¿no? Sí, desde luego, yo creo que has tocado un tema clave, es decir, la necesidad de que desde todas las esferas, de alguna manera, pues empujan hacia la misma dirección. Y yo suelo ser una persona optimista, pero en determinados puntos también tengo un toque pesimista en que creo que aunque el tema de la sostenibilidad es un tema que obviamente a nivel de agenda política y entre los consumidores realmente es un tema en auge y que gana importancia. A veces dudo realmente de si estamos haciendo suficiente. Yo creo que hay aquí realmente cada sector tiene que asumir su cuota parte de responsabilidad. Y a veces cuando hablamos de necesidades a nivel de cambiar hábitos para imponer un estilo de vida más sostenible, entonces a nivel de teórico toda el mundo está a favor, y luego cuando planteas como específicamente cambios necesarios es cuando empiezan a generarse alguna duda. Entonces aquí yo creo que va a ser clave no solo el empuje desde el sector público, es decir, los gobiernos tienen que marcar el camino, pero aquí también yo creo que las empresas están demostrando que pueden ser actores y deben ser actores importantes en este camino hacia la sostenibilidad. Intuyo, Nuria, que ustedes hablando con compañías del mismo sector, incluso de otros a nivel internacional, en la zona occidental, para entendernos, ocurre lo mismo, ¿o no? Así es, yo creo que un ejemplo de este tema ocurrió cuando la administración Trump decidió salir del Acuerdo de París. En cambio, las empresas americanas no lo hicieron, ¿no? Por tanto, es una carrera que hemos empezado y que no puede parar, y que desde luego el mundo empresarial no se está descolgando, porque la alternativa es dejar de existir, ¿no? Con lo cual no nos podemos permitir esta oportunidad de avanzarnos a las exigencias y de arrastrar un poco y de impulsar a todas las administraciones para que efectivamente se comprometan, ¿no?, a llegar a este objetivo. Intuyo, Goyo, que a nivel de, digamos, universitario, a nivel de formación y de trabajo, de tarea de investigación, ¿no hay debate en eso o sí lo hay?
No, yo creo que no hay debate en ese sentido. Hay una sola dirección de avance, ¿no? Digamos, en ese sentido, ¿no? Habrá caminos que no lleven a ninguna parte, habrá formas de evolucionar o de investigación que concluyan en una, bueno, una cuestión muy interesante que tienen las investigaciones es por aquí no. Eso también es importante, llegar a esa cuestión. A mí me gustaría poner un pequeño apunte a lo que nos contaba Charles de la agenda política, ¿no? Yo creo que una cosa muy importante de esto es despolitizarlo. Quiero decir que ahora mismo, por lo menos en España, existe una, una, mm, eh, una discusión que es más a nivel de arrastrar votantes de un lado que a otro, que a lo que de verdad conviene que sea para que avance la sociedad positivamente, para que los efectos sobre el medio ambiente, que la sociedad... Todo esto, hay una cierta utilización que yo creo que habría que abandonar, un pacto de respeto mutuo y de avanzar en una dirección entre todos, ¿no? Que los expertos sean los que decidan, más que, ¿no? Bueno, los políticos al final tienen que decidir, pero los expertos sean escuchados, entiendo, ¿no? Me gustaría, ¿no? Me gustaría, quiero decir que... ¿Cómo lo ve, Charles? Yo completamente de acuerdo. Yo cuando hablaba de agenda política no quería como... no creo... No, sí. Sí, tú has dicho que la agenda política en general va en la misma dirección. Yo creo que podría ir mejor, no digo Claro. que no, pero que podría ir mejor, ¿no? Sí, sí. Luego, cuando hablo de agenda política, digo más que a veces la ASG se queda en el voluntariarismo. Entonces ahí es donde, de alguna manera, que está bien que las empresas se sumen una mayor parte de responsabilidad en asegurar que su operación sea más sostenible, pero ahí también tienen que marcar el camino a través de algún tipo de regulación y legislación en las administraciones públicas, si no, no llegaremos realmente a la descarbonización en el 2050 como se ha planteado que es necesario en la última reunión de la COP. Estamos debatiendo sobre ASG. Quería preguntar a Nuria sobre criterios sociales, sobre empleados accionistas, sobre clientes, proveedores, comunidades locales. Lo ha apuntado usted antes un poco. ¿Están concienciados? ¿Quién puede supervisar en una empresa a la hora de invertir o de decir, pues vamos a comprar o vamos a entrar en este proyecto? Por ejemplo, nosotros en todo lo que se refiere, ¿no?, al cierre de las centrales de carbón que decidimos hace pues, 3 años, ¿no?, en el año 2018, y se acabó el proceso de cierre de la última planta en 2020, siempre tuvimos claro de que tenía que haber una alternativa, ¿no?, una alternativa de transición justa, puesto que al final la transición justa es la otra cara de la moneda de la transición energética. Si no pasan las dos de una manera acompasada, difícilmente vamos a conseguir los objetivos que nos hemos marcado de lucha contra el cambio climático, y al revés, ¿no? Con lo cual, en los proyectos siempre hemos tenido esa visión social dentro de nuestra estrategia, ¿no? Esa transición justa para procurar una alternativa de una actividad verde en esas zonas donde se cerraron las centrales y poder dar soluciones pues, a todos los colectivos, ¿no?, a empleados, a contratistas, a las comunidades locales, etcétera, ¿no? De tal manera que el año pasado pues, firmamos los convenios con el Instituto de Transición Justa, el Ministerio de Transición Ecológica, todos los actores, con un plan específico de acciones, ¿no? Recientemente, y en este escenario de precios de la energía, ¿no?, absolutamente desbordados, pues también hemos tomado la delantera. Pues hemos querido poner a disposición de los clientes una tarifa que fije el precio de la electricidad en alrededor de 60-65 euros, independientemente de que esté a 236 o a 185, ¿no? Y eso durante 2-3 años, ¿no? Es decir, ese componente social se está integrando en las estrategias de las compañías y se ve realmente como una solución y un producto y un servicio que al final beneficia a todos, ¿no?, y permite el desarrollo sostenible para todos los grupos de interés. En este aspecto, tanto transparencia como lobby, como intereses de accionistas, como en este caso pues, acción social, Charles, cuando se pide asesoramiento a entidades, ¿quién debería en cada empresa tener un poco el poder de decisión? ¿O tendrían que estar formados para debatir sobre todos estos aspectos antes de decidir una inversión?
Bueno, yo creo que en las grandes empresas en España, que realmente en este sentido ha sido un país puntero en este sentido, pues realmente desde los máximos órganos de gobierno de alguna manera pues ya han trasladado esa responsabilidad sobre el ámbito pues ASG. Entonces casi todos los órganos, los consejos de administración de las grandes empresas en España tienen pues un comité de sostenibilidad y ya luego pues se traslada también dentro del órgano ejecutivo de las empresas. Entonces ahí se está viendo más y más que realmente están asignando una responsabilidad al tema de la sostenibilidad y que tenga una responsabilidad transversal, que creo que al inicio, cuando se empezaba a hablar de la responsabilidad social corporativa, muchas veces se ponía el tema de sostenibilidad dentro de comunicación o como un componente de comunicación y ahora yo creo que eso ya es una posición minoritaria y lo que se está viendo es que realmente sostenibilidad tiene que ser algo con un ejecutivo que tiene el punto de vista transversal de toda la empresa, de todas las operaciones. Entonces yo creo que aquí, bueno, las empresas en España pues han dado ejemplo en cómo se puede incorporar una línea de control desde el más alto, los más altos órganos de gobierno al tema de sostenibilidad. Imagino yo que a nivel de vuestro también, pues cuando se pide asesoramiento, cuando se trabaja con empresas, se nota que está muy extendido el papel de ASG en las compañías, ¿no? Sí, hombre, a mí me gustaría que fuera mayor, la verdad. Es verdad que Sustainalytics, que antes ha nombrado Charles, pues en su ranking, que tiene algo más de 4.500 empresas, pues el 73% está por debajo del medio bajo, ¿no? de riesgo de ASG. Solamente un 6% está en riesgo alto, ¿no? Quiero decir, pero también en nulo hay solo un 2,14, ¿no? Entonces... Bueno, eso es como la botella, la podemos ver medio llena o medio vacía, ¿verdad? No, sí, yo creo que está medio llena, porque es verdad que de la raya hacia poco riesgo está la mayoría, ¿no? Luego esto concuerda con lo que decía Charles y bueno, y en el caso de Naturgy, pues está en esa calificación de low risk, ¿no? O sea que bueno, pues yo quiero un poco más, pero sí es verdad, hay que ser optimista, ¿no? Nuria, ¿estamos a buen nivel respecto a otros países? La ASG en general, las grandes compañías españolas, ¿cómo lo ve? Pues yo creo que podemos estar orgullosos, sin caer en la autocomplacencia, porque siempre hemos de ir a más, pero sí que las empresas españolas, y una muestra es que la red española de Naciones Unidas, ¿no? Es una de las redes, si no la mayor red a nivel proactividad dentro de Naciones Unidas, ¿no? Y lo demuestra con el compromiso de sus empresas, ¿no? Eso no obsta que, y por ejemplo, como Naturgy, como gran empresa, nuestro deber también es ayudar a las pequeñas y medianas empresas a que se integren también y a que integren también estos criterios ASG, porque está claro que para esas empresas puede ser más dificultoso, ¿no? Bueno, por la estructura de gobernanza que tengan, pero tenemos que ayudarles y tenemos que servir de ejemplo para que también se embarquen, ¿no? en este viaje. Me parece interesante el matiz que ha explicado Nuria. Claro, una gran compañía tiene que también conseguir una trazabilidad respecto a las otras compañías proveedores con las que trabaja, ¿no, Charles? Y ahí a nivel internacional hay que trabajarlo, es decir, hay que conseguir efectivamente que las grandes puedan tirar de las pequeñas y las pequeñas tengan ganas de seguir, ¿no? El ritmo. Claro, yo creo que las grandes empresas cotizadas que de alguna manera pues, han asumido la sostenibilidad dentro de su estrategia de empresa tienen mucho que hacer en impulsar prácticas de responsabilidad social en toda su cadena de valor. Se está viendo mucho en sectores como el textil, que por ejemplo ahí pues se está haciendo, desde luego que sigue habiendo sombras en cuanto a condiciones laborales de trabajadores que en Asia dentro de ese sector, pero hay un intento desde luego para asegurar que por lo menos hay una serie de mínimos que tiene que asumir éticos y de condiciones laborales las empresas subcontratantes. Lo que es importante y creo que en este caso es
auditorías. Realmente no solo vale que firmen acuerdos, pero hay que hacer una labor exhaustiva de comprobación, de asegurar, y ahí es donde igual hay más trabajo que hacer, en asegurar auditorías que realmente de alguna manera pues aseguran como unas condiciones laborales dignas en países en vías de desarrollo. A nivel de infraestructuras, Goyo, de construcción, de grandes proyectos en los que estáis vosotros, también eso ocurre, ¿no? Hay que auditar constantemente. Sí, efectivamente, nosotros ahora mismo pues estamos en un proyecto de análisis de descarbonización, de edificios, de eficiencia, de todas estas cosas, pero yo querría abundar un poquito en lo que acaba de decir Charles, en el sentido de que creo que en lo que más hay que trabajar ahora mismo es en la medición, ¿no? En cómo se mide la implantación de criterios y la efectividad de los criterios. Porque yo puedo tenerlos implantados, pero que puedan mejorar la forma en que yo los aplico, ¿no? Y yo creo que ese es un punto en el que hay que trabajar todavía y no querría dejar de decirlo, ¿no? Solo se puede mejorar lo que se mide. Y esto, bueno, lo siento, pero es una visión muy tecnológica, quizás muy técnica o muy científica, como queráis, pero es que solo es posible eso, ¿no? Las cuestiones de opinión o la voluntad, tal, todo eso está muy bien, pero hay que poder medirlo. Hay que poder medirlo. Y eso es una labor por completar aún. Quería haceros una doble pregunta para finalizar, que me responderéis todos. Si acaso que dice Nuria. Cuando alguien les pregunte a ustedes, ¿qué beneficios tiene para mi empresa implementar los ASG? ¿Ustedes qué les dicen o qué les dirían? Pues no hay alternativa. Es decir, o los implementan ya o dentro de unos años dejarán de existir, porque es que el mercado los eliminará, ¿no? Dicho esto, hay claros ejemplos de beneficios en la empresa en nuestro día a día, ¿no? Pues, por ejemplo, el hecho de tener una buena puntuación en un índice, ¿no? Y se ha mencionado Sustainalytics, nos permite optar a una financiación con unos tipos de interés mejores. Y esos tipos de interés y ese diferencial que nos beneficia en la entidad bancaria, la destinamos, por ejemplo, en nuestro caso, a la Fundación Naturgy para ayudar a colectivos vulnerables. Pues eso es un círculo virtuoso de la sostenibilidad, ¿no? ¿Y qué cuesta hacer algo así, ¿no? De finanzas sostenibles? Pues la verdad es que es una inversión. El beneficio que obtenemos es muchísimo mayor. Ejemplos de estos también, por ejemplo, el hecho de estar en determinados índices o el hecho de tener mediciones sobre nuestra huella de carbono nos permite acceder a licitaciones de clientes que están demandando y están exigiendo esos criterios ESG o la propia administración, ¿no? Con lo cual, eso te permite acceder a un mercado que de otra manera pues, te resta puntos, ¿no? Con lo cual, hay ejemplos claros y muy tangibles de que eso ya aporta hoy una serie de beneficios, ¿no? Una explicación, vamos, que directa y palmaria. Charles, ¿podríamos añadir algo más a quienes les llamen a ustedes con dudas? No, bueno, yo iba a enfatizar lo de la sobrevivencia. Cuando preguntan cuál es el beneficio, siempre eso que ahondó en la propia sobrevivencia de una empresa. Yo creo que la clave también, y donde se muestra mucho beneficios en cuanto desde un punto de vista como de operativa, es en la gestión de los riesgos. Es decir, una empresa que tenga una visión ASG, pues de alguna manera pues suelen tener como ejercicios más sofisticados de medición de los potenciales riesgos ambientales, sociales, y ahí trasladar esos riesgos, potenciales riesgos y mecanismos para mitigarlos pues eliminar los que potencialmente negativos realmente a nivel trayectoria empresarial, pues abundan en muchos beneficios. Y luego Nuria ha comentado muchos específicos. Yo creo que también una empresa que de alguna manera es responsable socialmente, los propios empleados captan que están trabajando en un ambiente donde realmente es una empresa que realmente tiene interés en asegurar que su impacto en el mundo dentro de la medida sea lo más positivo posible, y ahí pues el nivel de satisfacción de los empleados también se constata mucho en empresas que de alguna manera tienen mejor desempeño en los índices ASG.
Goyo, para grandes y pymes y para todos compensa entonces el esfuerzo, ¿no? Absolutamente. Pero es que además yo estoy de acuerdo con lo que decía Nuria, es que no hay otra posibilidad. Quiero decir, aquí lo que podemos ahora es ver a qué velocidad podemos ir hacia ese punto, pero que vamos hacia ese punto es ineludible, ¿no? Yo creo que además ahora mismo hay un estudio de Rankia Pro que dice que hasta a día de hoy pues el 40% de los inversores son los que creen que los criterios ESG son clave, ¿no? Esto en el futuro... Llegará al 90 o al 100. Claro, Larry Fink ya avisa de que las siguientes generaciones pues lo van a tener mucho más en cuenta, ¿no? Y es lógico, porque al final nos vamos a ir a dar cuenta de que de qué beneficios hay y de qué, sobre todo, qué perjuicios hay en lo contrario, ¿no? El primero sería, es bueno para todos. Y eso es una posición puramente ética, ¿no? Y ya para última, de esa doble pregunta, entonces, si esa inversión, si todo ese trabajo merecía la pena o si era muy costoso. En el caso, por ejemplo, de Naturgy, imagino que esa inversión prácticamente la han ido llevando de forma paulatina, ¿no? Sí, está claro que en los últimos años, ¿no? hemos incrementado el nivel de la presencia de la sostenibilidad en todo lo que hacemos, ¿no? Y de hecho al final hemos culminado con un plan estratégico que hemos dado a conocer al mercado en el mes de julio, donde la sostenibilidad es uno de los pilares estratégicos de la compañía, ¿no? De forma que planteamos cada uno de los planes de negocio contienen toda esa doble visión ambiental y social, ¿no? Más allá de la parte económica, ¿no? De tal forma pues, que los productos y servicios ya se están pensando en clave ESG, aquellas actividades que son pues, menos respetuosas con el medio ambiente, estamos viendo cómo reconvertirlas o bien cada vez reducirlas, ¿no? Con lo cual yo diría que en estos momentos en toda la compañía se tienen muy presente todos los criterios ESG. Con todo lo que hemos dicho, Charles, para concluir, vosotros en ECODES, por ejemplo, en efecto, la tarea, digamos, de difundir cada vez se hace más fácil, porque las compañías que os vienen ya saben a lo que van, ¿no? Claro, yo creo que dar ejemplo a través de la difusión de buenas prácticas es fundamental. Luego insistirían, y que es el ámbito donde estoy trabajando yo más, lo que había comentado Gregorio, de la necesidad de medir el impacto. Yo creo que ahí es donde igual hay bastante trabajo que hacer, porque la parte de identificación de ámbitos de impacto, ASG, está más asumido, pero establecimiento de métricas cuantificables que permiten un poco ver cómo el desempeño nuestro en comparación con otras empresas del mismo sector es un camino que se ha mejorado en los últimos años, pero queda un recorrido importante para mejorar toda la parte de datos. Donde se ve más avances en esto es en la parte ambiental, obviamente, que a veces es donde la cuantificación pues es más factible técnicamente, y en lo social pues menos, pero ahí también se está viendo avances. Desde la propia Unión Europea están trabajando en una taxonomía social. Yo creo que ahí también se está avanzando en este camino. Pues, hombre, podemos ser de momento optimistas y podemos, si acaso, ir convocándonos cada X meses para ir viendo cómo sigue evolucionando todos esos criterios ESG en todas las grandes compañías y también a nivel de toda la sociedad, que seguramente va a ir notando cómo les va beneficiando pues, en el entorno, en el medio ambiente y también, ¿por qué no?, en muchos puestos de empleo nuevos que se generan. Nuria Rodríguez es directora de Medio Ambiente de RSC de Naturgy. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Goyo García, directora de Innovación Tecnológica desde la UPM. Muchas gracias y hasta la próxima. Encantado. Y Charles Castro, desde ECODES, muchísimas gracias por atendernos como responsable de evaluación y medición de impacto social y hasta la próxima. Ha sido un placer, muchas gracias.